Mi padre eligió al hijo de mi madrastra para que dirigiera el negocio familiar y, 8 años después, me ruegan que lo salve de la ruina. Yo, de 33 años y con 21 años de edad, dirigí el negocio de correos de 60 empleados de mi padre. Estudié finanzas y mi padre creía que tenía perspicacia empresarial, por lo que me dijo que podría hacerme cargo del negocio cuando él se jubilara. Mi madre falleció cuando yo tenía 16 años y, desde entonces, solo habíamos estado juntos. Pero cuando cumplí 22, mi padre me dijo que se iba a casar de nuevo y que llevaba 2 años saliendo con una mujer. Su segunda esposa también tenía un hijo de un matrimonio anterior, pero estaba divorciada y su exmarido seguía involucrado en la vida de su hijo. Mi hermanastro, de 30 años, tenía apenas 18 y estaba empezando la universidad cuando lo conocí. Al principio, parecía un buen tipo y nos llevamos bien al principio, ya que estaba estudiando economía y solía pedirme consejos para la universidad de vez en cuando. Pero una vez que pasó un año en la universidad, volvió como un imbécil arrogante y era simplemente molesto hablar con él. Así que dejé de hablarle por completo. Obviamente, mi madrastra no veía nada malo en su comportamiento y siguió tratándolo como un bebé, y mi padre tampoco se molestó en abordar el cambio de comportamiento de su hijastro. Yo vivía en la misma casa y estaba cerca cada vez que mi hermanastro regresaba a casa, y él se esforzaba por menospreciarme o burlarse de mí de todas las formas posibles. Creo que fue porque fue a una universidad mejor que la mía, mejor solo porque la universidad a la que fue era famosa por producir gente rica, malcriada y francamente molesta, que era exactamente en lo que él se estaba convirtiendo, pero me las arreglé para ignorarlo de alguna manera, y así fue durante 2 años enteros hasta que mi hermanastro se graduó. Y mi padre le anunció a nuestra familia que iba a dejar que su hijastro se hiciera cargo del negocio ahora para que él pudiera relajarse y descansar. No estaba feliz con eso porque él me había prometido ese puesto antes. Yo también era su hijo de sangre y había trabajado día y noche en el negocio de mi padre. De todos modos, yo había estado dirigiendo el negocio de mi padre durante los últimos 3 años, cuando mi hermanastro estaba en la universidad, así que era natural que yo heredara el negocio y no él. Pero mi padre pensaba que mi hermanastro había tenido una mejor educación y sería más capaz y competente que yo. Me dijo que podía trabajar para mi hermano y manejar las finanzas, ya que ese era mi punto fuerte, pero no me parecía bien trabajar para mi hermano, especialmente cuando había trabajado tan duro para demostrar que era digna de ser la jefa durante 4 años. Incluso antes de que mi padre se casara con mi madrastra y mi hermanastro entraran en nuestras vidas. Él solo tenía los conocimientos que había adquirido en la universidad. A diferencia de mí, él no tenía ni idea de lo que era la experiencia práctica de dirigir una empresa. Intenté explicárselo a mi padre, pero no estaba dispuesto a escucharme. Y después de unos días de discusión, mi padre me dijo que su decisión era definitiva y que, si no estaba conforme con ella, podía hacer las maletas y marcharme. Eso fue exactamente lo que hice. Me quedé en casa de un amigo durante unos días hasta que conseguí un trabajo. Y cuando recibí mi primer sueldo, alquilé un apartamento con otras 2 personas y fui ascendiendo a partir de ahí. Todavía recuerdo con mucha claridad que mi primera habitación era de un azul pálido que me ayudaba mucho a calmar los nervios cada vez que regresaba del trabajo agotada, exhausta y todavía dolida por la traición de mi padre. Creo que por eso elegí pintar las paredes de mi casa actual del mismo tono de azul. Ahora vivo en una linda casita en las afueras con una cerca de estacas y mi perro Ousi. Soy consultor financiero en una gran empresa y llevo una vida solitaria pero cómoda. Nunca hablé con mi padre ni con ningún otro miembro de mi familia después de que me fui, y solo he mantenido contacto con un puñado de mis amigos. He tenido que trabajar muy duro y, en el proceso, perdí el contacto con mucha gente. Pero no tengo ningún problema con eso porque eso solo significó que menos personas me recordaran el pasado. Mi casa, la casa de mi padre, está a solo 3 horas en auto de donde vivo ahora, pero para llegar a donde estoy ahora, me tomó 8 años enteros. Así que estoy un poco orgullosa de mí misma por haber logrado esto, ya que lo hice sola y no tuve a nadie que me cuidara. Nunca he vuelto a sentir la necesidad de hablar con mi padre o incluso de perdonarlo porque ha pasado tanto tiempo que ya no importa. Y solía pensar que él también se había olvidado por completo de mí, pero eso cambió hace unos 2 días cuando mi padre apareció en mi casa de repente. Era fin de semana y yo también estaba en casa. Me sorprendió mucho verlo aquí y el cambio que habían producido 8 años en su aspecto. Era una sombra del hombre que había sido casi una década atrás, porque ahora tenía el pelo canoso y ralo considerablemente, y también estaba mucho más huesudo y delgado de lo que recordaba.
Me dijo que había preguntado por mi dirección y la de uno de mis amigos del pasado, el que me había dejado quedarme en su casa cuando me echaron. Le había dicho dónde encontrarme unos días antes, cuando mi padre le había dicho que quería terminar la disputa y reconciliarse conmigo. Me sentí mal por él, así que lo invité a pasar y me dijo que mi hermanastro había sido quien lo había traído hasta aquí y que lo estaba esperando en el auto. Así que lo invité a pasar también, aunque realmente no quería hablar con él. Pero es una cuestión de cortesía. Mi hermanastro también parecía agotado y cansado, y era evidente que habían pasado por momentos difíciles a juzgar por su coche destartalado y su ropa vieja y descolorida. Al principio, pensé que en realidad estaban allí para reconciliarse y que mi padre me pediría perdón. Pero después de una breve charla, cuando llegaron al punto, me sorprendieron al decirme que querían que volviera a trabajar en el negocio o, de lo contrario, se declararían en quiebra y necesitaban desesperadamente mi ayuda. Querían que me hiciera cargo una vez más y salvara su negocio en crisis, que había estado decayendo durante los últimos 2 años. Incluso tuvieron que pedir un préstamo e hipotecar las joyas de mi madre, que ella le había dejado a mi padre, para financiarse y no quebrar. Mi padre dijo que ambos habían hecho todo lo posible, pero que ya no funcionaba y que estaban muy cerca de quedar en bancarrota si yo no intervenía para ayudarlos. Incluso mi hermanastro, que todavía parecía tan arrogante como antes, dijo que necesitaban mi ayuda y querían que yo tomara el control para salvarlos. Así que querían que me involucrara después de casi una década solo porque querían que evitara que su barco se hundiera. Tampoco hubo disculpas, y se acercaron a mí como si estuvieran allí para una reunión de negocios y no como si me debieran una disculpa por haberme echado. Cuando ambos sabían muy bien que yo era el heredero legítimo del negocio de mi padre, me reuní con ellos después de 8 años completos, y se comportaron con total seriedad, lo cual estaba bien, pero definitivamente me debían una disculpa al menos. Así que decidí tratarlos como trataría a cualquier otro hombre de negocios que viniera a pedirme ayuda. Les dije que estaría dispuesto a ayudarlos solo si podían ofrecerme un salario más alto que el que me pagaban mis empleadores actuales, lo cual sabía que no podían hacer porque literalmente necesitaban que yo los salvara de la quiebra. No había manera de que pudieran pagarme nada. Mi padre se quedó desconcertado y dijo lo obvio, no podían pagarme y tampoco esperaban que les pidiera dinero, ya que era su hijo y se lo debía a mi familia. Pero le dije que ganaba una buena cantidad de dinero en el lugar donde trabajo ahora. Llevaba mi vida como quería y me parecía injusto que esperaran que renunciara a la comodidad de mi vida actual solo para sacarlos de problemas cuando no habían estado en contacto conmigo y tampoco se habían preocupado lo suficiente como para comprobar cómo me iba en los últimos 8 años. Así que si no esperaba que se acercaran a mí y me cuidaran en mis momentos difíciles, entonces tampoco deberían hacerlo. Y creo que fui muy justo con ellos. Les dejé muy claro que mi única condición para volver era que me pagaran el doble de lo que estaba ganando en ese momento. Pensé que discutirían conmigo o que intentarían obligarme a volver, pero en lugar de eso, mi padre se derrumbó frente a mí. Y creo que esa fue la primera vez que lo vi llorar de verdad. Incluso en el funeral de mi madre, estaba triste, pero no se dejó desmoronar como el otro día. Es un hombre muy estoico en general y ha sido así durante toda mi vida, así que esto me hizo sentir como una mierda, y mi hermanastro tampoco ayudó a mejorar la situación. Me dijo que esperaban más de mí y que creían que iba a dar un paso adelante y ser un buen hijo, pero que los había decepcionado. Después de eso se fueron y mi hermanastro me dijo que estarían dispuestos a aceptarme de nuevo. Pero lo que dije hoy no estuvo bien y le debo una disculpa a mi padre por ser tan irrespetuoso y egoísta. Mi padre no me dijo nada más después de secarse las lágrimas y marcharse sin despedirse. Han pasado 2 días desde entonces y no sé qué hacer con esta situación en la que me encuentro. No estaba tratando activamente de humillarlos ni de insultar a mi padre, pero ahora no lo sé. No me siento muy bien por lo que hice y definitivamente no es tan satisfactorio como esperaba. Me siento muy mal por lo que dije, para ser honesta, principalmente porque mi papá comenzó a llorar y creo que le debo una disculpa porque mi intención era vengarme de él por lo que hizo. Pero creo que terminé hiriendo mucho sus sentimientos. Necesito un consejo porque no tengo idea de qué sentir o qué pensar en este momento. ¿Soy un imbécil por exigirle a mi papá que me pague el doble de lo que gano ahora si quieren que me haga cargo del negocio nuevamente, sabiendo que él no puede pagarlo? Actualización 1. Hola, ha pasado una semana desde que mi papá me visitó, y después de pensarlo mucho, decidí no disculparme con él ni comunicarme con él nuevamente.
Leí los comentarios de mi publicación y los mensajes que me enviaron, y la mayoría de la gente piensa que no le debo una disculpa. Ahora siento lo mismo, porque lo pensé y me di cuenta de que simplemente estaba siendo demasiado emocional porque mi papá terminó llorando. Unos días después de eso, pensé en los 8 años que pasé sin mi papá y la cantidad de lágrimas que lloré durante ese tiempo porque literalmente sentí que no tenía a nadie. Mi madre ya no estaba, falleció tras un infarto fulminante, y mi padre prefirió a su nueva familia, a su nueva esposa y a su hijo antes que a mí. Algunos de mis amigos me hicieron compañía y me levantaron la moral, pero incluso ellos tuvieron sus propias dificultades, así que no es como si pudieran brindarme el mismo apoyo emocional que mi familia. Sin embargo, me alegro de seguir en contacto con algunos de ellos, porque realmente me ayudaron lo mejor que pudieron. Pero aún así, siempre pude sentir el vacío que dejaron mis padres. Pensar en todo eso realmente puso las lágrimas de mi padre en perspectiva y me hizo darme cuenta de lo injusto que era todo. Mi hermanastro incluso tuvo el coraje de decirme que tenía que dar un paso adelante y ayudar, y también disculparme después de todo lo que me habían hecho pasar. Ninguno de ellos había pensado en contactarme y hacerme volver ni una sola vez después de que me fui. Ninguno de ellos se molestó en averiguar si estaba vivo o no, hasta que fueron ellos los que necesitaron mi ayuda, y entonces vinieron corriendo a mí y esperaban que los ayudara sin siquiera disculparme. La verdad es que tal vez incluso hubiera considerado ayudarlos y hacerme cargo de su negocio en crisis si al menos hubieran reconocido su error y se hubieran disculpado por ello. Solo necesitaban admitir que habían cometido un error y entonces probablemente yo me habría ofrecido a ayudarlos. Ni siquiera habrían tenido que preguntarme. No soy una persona muy fría. Me gusta pensar en mí como un ser humano que perdona, pero ni siquiera yo puedo perdonar a alguien que ni siquiera se arrepiente. Y me cabrearon jugando la carta de la familia, porque ¿por qué no lo consideraron cuando me echaron del negocio y de su casa? No se detuvieron a pensar que yo era parte de esta familia y que tal vez merecía ser parte del negocio que había ayudado a dirigir durante un par de años. Tenía más experiencia que mi hermanastro, y ningún título universitario puede comprar eso es seguro. Si no hubiera sido por el padre de mi hermanastro, probablemente ni siquiera hubiera podido asistir a esa universidad y en ese momento nos habríamos encontrado en la misma situación. El último marido de mi madrastra y padre biológico de mi hermanastro es un hombre relativamente rico y podía permitirse enviarlo a una universidad mejor que la mía. Y que mi padre usara eso en mi contra en ese entonces fue absolutamente injusto. Él podría haberme enviado a una universidad mejor, pero decidió no hacerlo porque la que yo iba me enseñaría todo lo que necesitaba aprender de todos modos. Y no quería gastar dinero en más matrículas cuando, al final, yo me haría cargo del negocio familiar. Él fue quien tomó la decisión por mí y luego la utilizó en mi contra cuando le convenía, que es lo que más me dolió. Así que no, ya no creo que le deba una disculpa. Y si me vuelven a contactar, les diré de una vez por todas que no me interesa volver. Ya he construido una vida lejos de ellos y esa es la que voy a elegir. Actualización 2. Mi hermanastro me envió un mensaje de texto hoy para preguntarme si había pensado en su oferta y le dije que no iba a volver. Así que gracias, pero no, gracias. Ya los había bloqueado a todos unos años después de haberme ido, pero no había cambiado mi número desde entonces, así que sabían cómo encontrarme si querían hacerlo. Probablemente mi hermanastro había cambiado su número, por lo que había podido enviarme mensajes de texto. No estaba contento con mi respuesta y decidió llamarme varias veces, pero como estaba en el trabajo, no pude responder. Esto sucedió por la mañana. Una vez que terminé de trabajar, decidí bloquear también su nuevo número cuando volví a casa. Pero resultó ser un poco inútil porque, cuando regresé a casa, vi el auto de mi padre estacionado justo afuera de mi casa. Me molestó mucho verlo y cuando estaba a punto de hacerlo, escuché a mi hermanastro llamarme. Pero fingí no escuchar y entré lo más rápido que pude y luego cerré la puerta de golpe. No estaba de humor para tratar con él después del trabajo, así que incluso cuando lo escuché tocar la puerta y exigir que lo dejara entrar, le dije que no estaba interesada en hablar con él y que necesitaba irse de inmediato si no quería que llamara a la policía para que lo escoltaran afuera. Y luego fue lo de siempre, comenzó a acusarme de egoísta y dijo que estaba siendo cruel a propósito solo porque papá había elegido dejarlo tomar el control casi una década atrás. Y ahora estaba amargada y vengativa, por eso me negaba a ayudarlos.
Ni siquiera intenté justificarme y acepté, luego le pedí que se fuera de nuevo o de lo contrario realmente lo denunciaría, y fue entonces cuando finalmente se fue después de soltar una serie de improperios contra mí, como si eso me hiciera sentir mal. Estoy pensando en reforzar la seguridad en este lugar porque no es tan malo que se metan conmigo. Pero no puedo dejar que se metan con Ousi de ninguna manera. Actualización 3. Bueno, tuve que tomarme un día libre en el trabajo hoy debido a lo que pasó ayer y todo lo que me enteré sobre mi familia. Todo lo que puedo decir es que mi padre es una persona muy trastornada y no tengo idea de por qué confesaría las cosas que hizo ayer. Anoche recibí un correo electrónico de mi padre y no me lo esperaba en absoluto porque la última vez que supe de ellos fue cuando mi hermanastro se presentó en mi casa hace casi 2 semanas. Desde entonces, no me habían enviado más mensajes ni me habían llamado, así que supuse que habían desistido de intentar recuperarme. Incluso yo me había olvidado de ello porque estaba muy ocupada con el trabajo. Su correo electrónico era muy largo, así que pensé que lo leería más tarde, pero me envió otro correo electrónico en cuestión de segundos para decirme que necesitaba leer el primero lo antes posible si quería saber la verdad sobre por qué había nombrado a mi hermanastro como su sucesor y no a mí. Eso despertó mi interés, así que terminé leyendo ese correo electrónico anoche y, honestamente, no sé qué pensar al respecto. Me dijo que no había conocido a mi madrastra después de la muerte de mi madre, como me dijo inicialmente, pero de hecho la conocía desde hacía mucho tiempo y habían estado juntos durante varios años antes de que mi madre falleciera. Entonces, había estado engañando a mi madre durante mucho tiempo. Mi madrastra se divorció de su marido un año después de la muerte de mi madre y, finalmente, mi padre me contó sobre su relación y me hizo creer que habían estado juntos por poco tiempo. Debo admitir que se entendieron muy bien. Me dijo que mi hermanastro sabía sobre su relación extramatrimonial y les había guardado el secreto durante mucho tiempo. Pero una vez que se graduó de la universidad, le dijo a mi padre y a su madrastra que quería hacerse cargo del negocio de mi padre. Mi padre había sugerido que él y yo nos asociáramos y lo administráramos juntos, pero a él no le parecía bien y quería ser el único jefe. Trató de negociar con mi hermanastro lo mejor que pudo debido a la promesa que me había hecho anteriormente. Pero mi hermanastro no estaba dispuesto a escuchar. Al final, sacó la artillería pesada y le dijo a mi padre y a su madrastra que podían nombrarlo el sucesor que heredaría el lucrativo negocio o bien contarle a su padre sobre la aventura de su madre y eso pondría fin a los pagos de pensión alimenticia. Su padre era el jefe de cirugía en un hospital y ese no era un puesto que pudiera heredar así como así. Él tendría que estudiar y trabajar para conseguirlo, por eso prefería el negocio de mi papá, que era algo que podía conseguir con persuasión y chantaje. Así que mi papá no tuvo más remedio que dejarle hacerse cargo del negocio porque mi madrastra no podía renunciar a la pensión alimenticia. Ella creía que el dinero de la pensión alimenticia les serviría en el futuro en caso de que alguna vez necesitaran dinero. Pero ahora, cuando realmente necesitaban dinero para financiar su negocio y evitar que se hundiera, ella se negaba a echar una mano y se aferraba a toda la riqueza que había acumulado a lo largo de los años. Por eso mi padre se había visto obligado a hipotecar las joyas de mi madre. La mujer era tan egoísta que, incluso después de todo lo que mi padre había hecho por ella y su hijo, se negaba a ayudarlos porque no creía que valiera la pena salvar un negocio que ya estaba en quiebra y no quería perder dinero, aunque su propio hijo también se lo había pedido. A ella no le importaba nadie más que ella misma, ni siquiera su propio hijo, y mi padre se estaba dando cuenta de eso ahora mismo. Aunque no puedo decir que me sienta mal por ninguno de ellos porque todos son personas horribles, ahora me siento realmente aliviado de haber dejado atrás a esta familia tóxica y egoísta. Mi padre me pidió que considerara regresar ahora que conocía sus razones para hacer lo que hizo. Pero, en todo caso, acaba de clavar el último clavo en su propio ataúd. No hay ninguna posibilidad. Ha estado engañando a mi madre y creo que ahora es solo su mal karma el que lo está alcanzando. Por lo tanto, que piense que realmente me sentiré mal por él y que volveré por lástima es simplemente una ilusión. No sé qué va a ser de mi hermanastro y mi madrastra, pero son personas tan malas que creo que también les espera un futuro muy sombrío. Pero sí, me alegro de haberme ido de aquí porque el último correo electrónico de mi padre me aseguró que nunca volvería con esa familia y que me mantendría lo más lejos posible de su caos. Actualización 4. Hola a todos. Gracias por estar al tanto de mí y por todos los dulces comentarios y mensajes que me dejaron. Siento que ahora tengo muchas personas que me desean lo mejor en línea, así que eso es bueno.
También me enteré de que algunos de ustedes están pasando por experiencias similares con sus familias que los echaron de casa, y todo lo que quiero decirles es que tengan paciencia, que todo mejora. Simplemente sigan trabajando por su futuro y no se rindan. Mi familia me ha dejado sola y como ya ha pasado casi un mes, no creo que vuelvan a ponerse en contacto conmigo. Los he bloqueado a todos de nuevo y no me he molestado en averiguar qué ha sido de ellos o del negocio, porque ahora estoy contenta con mi vida y no tengo ganas de volver a pensar en ellos. Ahora volvemos a estar solo Sousi y yo, como siempre.